El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Alguna vez has estado en una situación donde sientes que no tienes salida y que tus opciones se acabaron? Y que tu única opción es acomodarte a la situación que estás viviendo y asimilar esa nueva realidad. Mucho cuidado, esa actitud puede entorpecer las posibilidades de alcanzar grandes logros. En la clase de hoy veremos cómo un sector del pueblo cautivo entendió cómo Dios se mueve en la historia y optaron por esperar en la confianza de que en su momento y por los medios que fueran, Dios viabilizaría un regreso a su casa. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en el día de hoy estamos dando inicio a lo que es nuestra primera unidad, que se titula La Pascua y la Libertad. Y estamos dando inicio a nuestra nueva edición de El Discípulo, revista para la educación cristiana transformadora, que inicia ahora desde el mes de marzo hasta el mes de agosto del 2022. Y vamos a estar trabajando varios temas, entre ellos Dios libera y redime. Va a ser una de las unidades. Otra de las unidades va a ser partícipes de la nueva creación. Y también tenemos un artículo muy bueno que les invito a que así puedan leerlo, que se titula La ética, la teología y la tecnología en la iglesia. Así que damos gracias al Señor por todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas que en el día de hoy están ya conectados y juntos participamos de esta experiencia educativa. ¿Qué les parece si damos inicio a esta lección de hoy, que es la lección número 1, titulada Libres para ir a casa? Y estaremos utilizando la base bíblica que se encuentra en el libro de Esdras, capítulo 1, los versos del 1 al 8, el verso 11, y de igual manera estaremos utilizando el capítulo 2, los versos 64 al verso 70. El texto áureo que estaremos utilizando se encuentra en Esdras capítulo 2, el verso 68. Y en el día de hoy queremos cubrir 3 objetivos que queremos compartir con ustedes. El primero de ellos es considerar la manera en que en el texto bíblico se interpreta la intervención de Dios en los procesos de liberación del pueblo judío en su cautiverio. También vamos a estar tocando el segundo objetivo, reflexionar sobre cómo la voluntad, la fe y la esperanza sostenida contribuyen a viabilizar las acciones liberadoras de Dios. Y número 3, evaluar cómo el protagonismo y centralidad de Dios en los procesos de la liberación histórica y espiritual nos inspira para luchar por la liberación de todo tipo de cautiverio. Y hay un vocabulario que me gustaría compartir con ustedes que entendemos es importante, y el primero es un decreto. ¿Qué es eso, verdad? ¿A qué se refiere? Pues se refiere al tipo de resolución, determinación o decisión que toma una persona o generalmente un organismo que ocupa una posición de poder y autoridad. En el contexto del pasaje bíblico que estaremos estudiando en el día de hoy, hace referencia a una determinación que conlleva tolerancia a las prácticas religiosas. También veremos en el vocabulario la palabra dracma, y se refiere a una antigua moneda griega que aparentemente fue fundida en plata y otras veces en oro. Ese es un vocabulario que es necesario que lo podamos tener para así poder entender mejor nuestra clase. Les invito a que busquemos nuestras Biblias en el libro de Esdras, capítulo 1. Vamos a estar dando lectura a los versos del 1 al 8, luego el verso 11 y luego el capítulo 2, los versos 64 al 70. Voy a estar dando lectura
a la porción que se encuentra en la revista de la versión popular, así que aquellos que tengan su Biblia me pueden acompañar. Así que damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, el Señor impulsó a Ciro a que en todo su reinado promulgara de palabra y por escrito este decreto. Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: el Señor Dios de los cielos ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén que está en la región de Judá. Así que cualquiera, dice ahí, de ustedes que pertenezca al pueblo del Señor, que Dios lo ayude y vaya a Jerusalén, que está en Judá, a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que habita en Jerusalén. Y a cualquiera de los sobrevivientes que emigre del lugar donde ahora vive, que le ayuden sus vecinos con plata, oro, bienes y ganado, además de donativos para el templo de Dios en Jerusalén. Los jefes de las familias de Judá y Benjamín y los sacerdotes y los levitas, o sea, todos los que habían sido animados por Dios, se prepararon para ir a Jerusalén y reconstruir el templo del Señor. Todos sus vecinos le ayudaron con plata, oro, bienes, ganado y objetos valiosos, además de toda clase de ofrenda voluntarias. El rey Ciro, por su parte, hizo entrega de los utensilios del templo del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y llevado al templo de sus dioses. Ciro los devolvió por conducto de Mitridates, el tesorero, quien después de contarlos, los entregó a Sesbassar, gobernador de Judá. El total de objetos de oro y plata fue de 5,400. Todo esto lo llevó Sesbassar de vuelta a Jerusalén a regresar de Babilonia con los desterrados. Vayamos ahora al capítulo 2, que dice: la comunidad se componía de un total de 42,360 personas, sin contar sus esclavos y esclavas, que eran 7,337 personas. Tenían también 200 cantores y cantoras. Tenían además 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6,720 asnos. Algunos jefes de familia, al llegar al templo del Señor en Jerusalén, entregaron donativos para reconstruir en su sitio el templo de Dios, y dieron para el fondo de reconstrucción, conforme a sus posibilidades, 488 kilos de oro, 2,750 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas y algunos del pueblo se quedaron a vivir en Jerusalén, y los cantores, porteros y sirvientes del templo y los demás israelitas se quedaron en sus propias ciudades. Tengamos una palabra de oración. Señor Jesús, te pedimos en este día que por favor así nos dirijas a través de esta experiencia educativa. Glorifícate a través de la misma, Señor, y permite, oh Dios, que en medio de toda esta clase que estaremos brindando, sigas tú obrando en nuestras vidas. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Libres para ir a casa. Una de las primeras cosas que tenemos que comenzar a decir en cuanto a este libro de Esdras es que el libro de Esdras y de Nehemías, en un momento de la historia de Israel, estos dos libros estaban unidos en uno solo, en una sola unidad, y se le conocía como la historia del cronista. Mucho más tarde, esta unidad literaria fue dividida en dos partes, las cuales en el día de hoy nosotros conocemos como el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Para Esdras, cuando leemos el libro de Esdras,
para Esdras es medular que se vea a Dios como el protagonista de la nueva historia que se está escribiendo. O mejor dicho, podemos decir de este nuevo tiempo de Israel. Y vemos que Esdras presenta este nuevo tiempo que da inicio con el reinado del rey Ciro cuando éste derrotó al imperio de Babilonia y entonces dio una orden, ¿verdad? Dio una ordenanza. Sin embargo, el relato nos presenta que esta acción por parte del rey Ciro surge como resultado de una acción de Jehová sobre él y no por su buena voluntad. Y esto es importante nosotros recalcarlo en esta historia, porque cuando usted comienza a leer el libro de Esdras, se da cuenta que comienza con un relato de un grupo de judíos que entonces sale del cautiverio, llega entonces a Jerusalén y comienza el proceso de reconstrucción del templo. Pero también en esos primeros capítulos vemos entonces que hace mención del rey Ciro. Y el rey Ciro obviamente fue el rey que derrotó ese imperio de Babilonia. Y no podemos olvidar que ese imperio babilónico fue el imperio que destruyó el primer templo que fue construido por Salomón. Y para el pueblo judío esa destrucción significó mucho. Al ellos ser sacados de Jerusalén, llevados cautivos, nos dice el texto que, y la historia bíblica, que fueron los líderes, los sacerdotes, la gente que tenía algún puesto alto de gobierno o posición de liderato, fueron los que se llevaron a Babilonia. Y a través del texto bíblico nosotros podemos ver muchos ejemplos de este tiempo, como conocemos el libro de Daniel y sus 3 amigos. Así que este tiempo en el cual el rey Ciro llega a Babilonia se convierte en un tiempo de liberación. Y para el pueblo de Israel, y lo vemos ahí en el libro de Esdras, bien escrito, nos damos cuenta que Esdras quiere presentar a Dios como el protagonista. Vemos entonces que Dios obra a través del rey Ciro para traer liberación a su pueblo. Fíjense que es interesante porque cuando usted lee el Antiguo Testamento se da cuenta que el profeta Jeremías también había anunciado que llegaría ese tiempo y que el cautiverio de Babilonia tenía un tiempo de caducidad. Y leemos en el texto bíblico de Jeremías, ahora mismo se me escapan las 2 porciones, pero leemos en el libro de Jeremías que duraría aproximadamente unos 70 años ese cautiverio. Hago referencia a 2 bases bíblicas que se encuentran en Jeremías. Es Jeremías 25, el verso 11, y Jeremías capítulo 29, el verso 10. Y ahí vemos registrado que ya el profeta Jeremías estaba anunciando que ese cautiverio lo que iba a durar era 70 años. No obstante, es importante, mis queridos hermanos, que podamos dejar claro que la acción del rey Ciro en cuanto a esta tolerancia religiosa que estaba iniciando y de igual manera a esta iniciativa de la reconstrucción del templo era una estrategia política. No confundamos eso. Era una estrategia política para ganar obviamente el favor del pueblo. Y no podemos entender que esa acción de parte del rey Ciro es un tipo de conversión, porque no es así. No parte del texto que sea así. Sin embargo, el escritor de Esdras nos está presentando que todas estas acciones por parte del rey Ciro nacen por la intervención de Dios en su figura como rey. No podemos perder de perspectiva, como les dije al principio, que el protagonista de esta historia es Dios. Y eso no lo podemos olvidar. Por lo tanto, cuando Dios actúa
en favor de su pueblo, miren, Dios puede utilizar las intenciones menos auténticas y convertirlas en unas oportunidades para reivindicar a los suyos. Miren, Dios obra como Él quiere y utiliza a las personas que Él tiene, que Él quiere, y utiliza también las circunstancias de manera que pueda Él proveer oportunidades para que se reivindique todo lo suyo. Y eso es importante poderlo recalcar. Ciro entonces nos dice el texto bíblico que permite que se inicie esa reconstrucción del templo. Sin embargo, interesantemente, no compromete los recursos de su gobierno. No lo hace. El tipo es listo, como dicen por ahí. Y lo que hace es que ordena que cada persona que viva cerca de un judío le pueda ayudar con ofrendas para reconstruir el templo. Así que este inicio de la reconstrucción del templo se da con la ayuda o con la aportación de aquellos que eran cercanos a los judíos, ¿verdad? Que estaban ayudando con ofrendas para que se pudiera reconstruir el templo. Sin embargo, tampoco podemos entender que lo hicieron de manera así bien bondadosamente, no, porque la realidad es que había un decreto de rey y había que cumplir ese decreto de rey y esa instrucción. Y el texto nos enseña que la única aportación material que hizo Ciro fue regresar los utensilios del templo de Jerusalén que habían sido sacados del templo por parte de Nabucodonosor. Por lo tanto, esos utensilios que se utilizaban en el templo, esos sí, fueron regresados al templo en Jerusalén con este grupo que llegó allí a Jerusalén para reconstruir el templo. Es bien importante que recalquemos este aspecto de proceso de reconstrucción, porque quizá usted también tenga en mente la historia de Nehemías, y la historia de Nehemías también nos presenta un aspecto de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, de lo que es la ciudad. Eso nos deja saber a nosotros que el proceso de reconstrucción de la ciudad y del templo tomó varios años. Y nos enseña el texto bíblico que se entiende que hubieron 3 grupos que salieron de Babilonia en 3 momentos históricos distintos. Número 1, para trabajar con el templo, y número 2, para trabajar con el área de la reconstrucción de los muros de la ciudad. Por lo tanto, bien importante que podamos nosotros entender que este asunto de la reconstrucción del templo tenía un significado bien grande, un significado muy especial. Miren, la reconstrucción del templo lo que estaba significando era el inicio de la recuperación de la identidad religiosa de Israel, la cual ellos habían, si podemos decirlo así, perdido cuando se destruyó el templo. Esa identidad religiosa que se encontraba en aquel templo maravilloso se perdió cuando se destruyó. Cuando comienzan ellos a reconstruir el templo, están recuperando esa identidad religiosa y también su identidad nacional, porque están regresando a su país. Y esos datos son muy importantes nosotros tenerlos porque nos brindan una información importante para que podamos tener un contexto histórico y un contexto social de lo que estaba pasando en ese momento y así poder entender mejor el texto. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos en el día de hoy es cómo leemos la historia en la que estamos nosotros insertados ahora. Porque en aquel momento hubo un sector del pueblo cautivo que comenzó a leer la historia que estaban ellos viviendo. Y miren, mis queridos hermanos, nosotros al día de hoy tenemos que comenzar a leer la historia en la que nosotros estamos insertados ahora. Y me refiero en el ámbito personal, pero también en el ámbito colectivo, sin dejar a un lado nuestros entornos sociales, nuestros entornos culturales,
nuestros entornos económicos. No podemos dejarlos a un lado. Así que hoy más que nunca, mis queridos hermanos, tenemos que nosotros aprender a leer la historia en la que estamos insertados ahora. Entiéndase, en este tiempo, en medio de unas noticias de guerra que hemos recibido recientemente en esta semana entre Ucrania y Rusia, en medio de una explotación que estamos viendo de los recursos naturales, en medio de las inflaciones económicas, en medio de un aumento en la violencia y de otros males que ciertamente nos aquejan como país y como sociedad. Vuelvo y les pregunto, ¿cómo interpretamos la historia? ¿Con qué lentes estamos nosotros viendo la historia? ¿Cuáles son los lentes con los cuales miramos nuestra historia? Esas son unas preguntas importantes a contestarnos. Yo creo que hay una que los va a estremecer a cada uno de nosotros y me estremece a mí también. Y es dónde nosotros tenemos ubicado a Dios en nuestra historia. ¿Dónde está Dios en nuestra historia? Nuestro querido pastor, el reverendo Benjamín Santana, quien fue el autor de esta clase, quien la escribió, nos presenta lo siguiente y nos dice que desde la perspectiva judeocristiana, la historia está anclada en la acción dinámica de Dios que, acompañada de la participación del ser humano, dice, potencia los impulsos que la llevan adelante. Ahora, mis queridos hermanos, la cosa cambia, porque estamos insertando a la hora de interpretar nuestra vida cotidiana a Dios. Estamos insertando a Dios a la hora de interpretar la historia nuestra. Es ver, mis queridos hermanos, cómo nuestro libre albedrío se entrelaza con el avance de los propósitos de Dios. Cómo esas dos se van entrelazando. Y la clase de hoy nos sugiere dos perspectivas desde las cuales el pueblo que estuvo cautivo miró su historia y sus posibilidades. Y vemos entonces que nos presenta una pesimista y una que es positiva. Miren, la pesimista es aquella donde el pueblo no veía la salida del cautiverio en Babilonia. La única opción que ellos tenían, porque no veían una solución, era, mira, vamos a acomodarnos a esta situación que es la que estamos viviendo y vamos a asimilar esta nueva realidad. El problema de eso es que cuando hacemos eso estamos cediendo las posibilidades de logros mayores, porque estamos asumiendo que no va a haber un cambio, por lo tanto asimilo esta nueva realidad. Imagínese usted que en el tiempo de María, en medio de esa realidad que estábamos viviendo, cada uno de nosotros hubiésemos dicho, no hay luz, no hay agua, no podemos hacer nada, los palos están en medio de la carretera. ¿Sabes qué? Vamos a asimilar esto. Pues vamos a pasarle por el lado al árbol, porque esta es la realidad. Oh, mis queridos hermanos, eso no fue lo que pasó con nuestro país. ¿Qué hicimos? Comenzamos a levantarnos, comenzamos a recoger esos árboles que estaban en el medio. No tuvimos que esperar que llegara el gobierno para que nos ayudara. Nosotros mismos como país nos levantamos. Y esa es la otra, es la positiva, donde vemos a un pueblo que confió en que Dios en su momento iba a buscar la manera de viabilizar el regreso a su hogar. Ellos sabían que Dios estaba obrando y que Dios en su momento lo iba a hacer. Y aún en medio de esa angustia que ellos estaban viviendo porque perdieron, como les dije, su identidad religiosa, los sacaron de su país. Mis queridos hermanos, vemos entonces cómo aún en medio de ese dolor, aún en medio de todo ese quebranto, este pueblo pudo encontrar esperanza. ¿Cuánto necesitamos hoy en día de la esperanza del Señor? Y estamos hablando, mis queridos hermanos, de tener como base una resiliencia ética y espiritual que nos pueda ayudar a responder cuando fuera evidente que Dios, mira, está comenzando a preparar el camino. En otras palabras, mis queridos hermanos, Dios prepara el camino.
pero nosotros tenemos que responder con voluntad firme al proyecto divino de Dios, un proyecto que redime, un proyecto que liberta, que podamos nosotros ser liberados. Miren, de tantos exilios que pueden aprisionar nuestras vidas. Por lo tanto, en el día de hoy, más que nunca, no olvide que Dios prepara el camino, pero nosotros tenemos que responder con esa voluntad firme al proyecto divino de redención que tiene nuestro Dios. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Y así terminamos esta experiencia educativa. Señor, que te manifiestas como el gran protagonista de la auténtica liberación, te pedimos que nos ayudes a percibir y seguirte en todas aquellas ocasiones en que sabemos, Señor, o quizás no sabemos si estás adelantando procesos de liberación. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a superar las actitudes, los temores, los prejuicios, que de alguna otra manera cancelan las posibilidades de convertirnos en colaboradores de tu proyecto liberador. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y esperamos verle en una próxima ocasión. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.